Hola, buenas tardes. Les habla el profesor Wilmer del curso de aritmética. Vamos a estudiar el tema que continúa. Avanzamos razones, proporciones. Ahora, según el sílabus, tenemos que avanzar el tema de magnitudes proporcionales. Explico y comento para que se entienda luego con las imágenes. Cuando hablamos de magnitudes proporcionales, hablamos de magnitudes que aumentan simultáneamente o uno aumenta y el otro disminuye con sus valores. De manera práctica, para que sepan, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, vean sus valores. Si ambos valores aumentan, son directamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales, cuando los valores de una de ellas aumentan y los valores de la otra disminuyen. Solamente comparamos dos magnitudes, nada más. Ok, pero antes de explicar con números, porque con números se va a entender. Si es que no me has entendido lo que te he comentado con palabras, no te preocupes, con números se va a entender. Te hago un comentario, ¿no? Para que entiendas la previa. Una magnitud es toda cantidad que se puede medir. Por ejemplo, la longitud lo puedo medir. La velocidad puedo medir. El número de trabajadores puedo medir. Los precios puedo medir. Son ejemplos de magnitudes. ¿De acuerdo? ¿Los sentimientos serán magnitudes? Claro que no. Yo no puedo decirte que te quiero con 500 metros por segundo. No puedo decir que te quiero con 100 metros. No habría una sintaxis. Es por eso que los sentimientos no son magnitudes en la matemática. Bien, estudiamos entonces las magnitudes directamente proporcionales. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando sus valores aumentan simultáneamente. Vamos a entender con números. Con números siempre se entiende. Miren niños, por favor, miren jóvenes. Aparecen dos magnitudes, número de lápices y su precio en euros. Un lápiz tiene un precio de 0,5 euros. Dos lápices, un precio de 1 euro. Y así sucesivamente, ¿no? Empezamos el tema. Lo que te hablé era algo abstracto quizás, pero mira los números y tienes que entender los números, los valores. Ya niños, hay un comentario que aparece. Las magnitudes son directamente proporcionales porque se cumple lo siguiente. Si multiplicamos una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por ese número. Profesor, ¿qué significa eso? Si arriba multiplicas por un número, abajo también por el mismo número. Si arriba es por, abajo también es por, pero por el mismo número, tanto arriba como abajo. Veamos qué es lo que dice la imagen. A ver, ¿te parezca, por favor? Rápido. Es 2 para que te dé 6, ¿por cuánto está multiplicando? Por 3 arriba. Y 1 para que te dé 3, ¿por cuánto está multiplicando? Por 3 abajo. Eso es lo que ocurre cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Si arriba es por un número, abajo es por el mismo número. Te das cuenta que es arriba por 3 y abajo por 3. Por 3 por 3. Tanto arriba como abajo es por el mismo número. También hay un segundo caso. Lo que dice, si dividimos una de ellas entre un número, la otra queda dividida entre ese número. Te explico de manera práctica. Si arriba divides, abajo también divides, pero divides entre el mismo número. Veamos. Cursor, apresúrate. 2, 6. 6, para que te dé 3, ¿entre cuánto divides? Entre 2. Y 3, para que te dé 1,5, ¿entre cuánto divides? También divides entre 2. Es decir, cuando arriba divides, abajo también divides, pero divides entre el mismo número. Niños, jóvenes, no se olviden, ¿ah? No se olviden.
Ahí está. A ver, conclusión. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, si arriba es por un número, abajo por el mismo número. O también puede ser si arriba entre un número, abajo entre el mismo número. Puede ser por o puede ser entre. Cuando son inversamente proporcionales no ocurre lo mismo. Me adelanto a la imagen. Si arriba multiplicas, abajo divides. O viceversa. Si arriba divides, abajo multiplicas. Son operaciones inversas en magnitudes inversamente proporcionales. Ejemplo, velocidad, tiempo. Completemos los valores en la tabla de valores. Ahí están los valores. Primer comentario, magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué dice? Ay, perdón, me pasé. Pero ahí está. Si multiplicamos una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese número. Es decir, si arriba es por, abajo es entre. Multiplicas arriba y divides abajo, pero el número tiene que ser el mismo. Veamos si ocurre en este caso. A ver, 25, para que te dé 50, multiplicas por 2. Entonces, como te dije, si arriba es por 2, abajo es entre 2. Veamos si es cierto. Cursor, apresúrate. Ahí está. 16, para que te dé 8, entre 2. ¿Te das cuenta? Si arriba es por, abajo es entre 2, pero el número tiene que ser el mismo. A ver, con otro par de números, también se da la operación inversa, ¿no? Puede ser entre por. Ahora, veamos si ocurre. Si dividimos una de ellas entre un número, la otra queda multiplicada por ese número. A ver, veamos. 100, para que te dé 50, divides entre 2. Y 4, para que te dé 8, por 2, ¿no? Jóvenes, conclusión, ¿eh? Cuando son inversamente proporcionales, si arriba multiplicas por un número, abajo divides entre ese mismo número. O viceversa. ¿Qué significa viceversa? Al revés. Si arriba divides entre un número, abajo multiplicas por el mismo número. ¿De acuerdo? Profesor, ¿habrá otra forma de darme cuenta cuando dos magnitudes son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales? Sí. ¿Cómo es entonces, profesor? Mirando los números, los valores. Si los valores de arriba y abajo aumentan, si los dos aumentan, son magnitudes directamente proporcionales. ¿Y cuándo, profesor, son inversamente proporcionales? Cuando los valores de una de ellas aumentan y los valores de la otra disminuyen. Ya, no te olvides, ¿eh? Si ambos valores aumentan, son directamente proporcionales. Y si uno de los valores aumenta y el otro disminuye, son directamente proporcionales. Veamos esta imagen. Ahí está. Si al aumentar una, también aumenta la otra, las magnitudes son directamente proporcionales. Miren la flecha, estos números están aumentando, arriba y abajo. Entonces las magnitudes son directamente proporcionales. Profesor, y cuando son inversas, mire lo que ocurre. ¿Te das cuenta? Estos valores están aumentando y por acá están disminuyendo. Entonces, si al aumentar una de ellas, la otra disminuye, las magnitudes son inversamente proporcionales. Jóvenes, a ver, continuamos. Ok. En este ejercicio hay una pregunta. ¿Sabrías decir si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales? Eso ya te expliqué, ¿no? Solamente mira los valores. Es un ejercicio, ¿no? Los valores de la magnitud mantequilla están
aumentando. 50, 100, 200, 300 van en aumento. Y los valores de la magnitud azúcar están disminuyendo o están aumentando. También están aumentando. 30, 60, 120, 180 están aumentando. Entonces, como los valores de arriba y de abajo van aumentando, si ambos aumentan, las magnitudes son directamente proporcionales. Eso es lo que te va a indicar la imagen. Ahí está. Porque los valores de arriba y de abajo aumentan. Ahí está, ¿ves? O también porque de arriba multiplico por 2, de abajo también multiplico por 2, eso solamente se da en magnitudes directamente proporcionales. Si arriba es por y abajo es por, las magnitudes son directamente proporcionales, pero por el mismo número. O también cuando si arriba es entre y abajo es entre, a ver, las magnitudes son directamente proporcionales, pero entre el mismo número. Esta vez. Bueno, la técnica más rápida para saber si las magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales es ver solamente sus valores. Miren los valores del número de obreros, están aumentando. 2, 3, 4, 5 aumentan. Y los valores del tiempo, para este ejemplo, van disminuyendo. 60, 40, 30, 24, disminuyen. Los valores de una de ellas aumentan y los valores de la otra disminuyen. Si uno aumenta y el otro disminuye, son inversamente proporcionales. Y eso te lo indica, ¿no? Acá, la pregunta y la respuesta. Otra forma, que para mí es correcta, pero es mejor, viendo si aumentan o disminuyen. Ahí está. Bien, jóvenes, eso fue entonces el resumen de la teoría. Luego te explico lo que sigue. ¿Ya? Revisen bien esta teoría porque vamos a practicar luego que te envíe el segundo video. Cuídense bastante, bendiciones y feliz día de la madre a sus mamitas. Bendiciones totales. Cuídense.